Nosotros ya comimos, digerimos, absorbimos, hicimos todo lo que tenemos que hacer, pero ya pasó mucho tiempo, más de 6 horas sin comer, y resulta que ya no tenemos glucosa en sangre porque ya se acabó, ya la consumimos, todo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en una condición, o los animales están en una condición de ayuno, ¿saben qué es ayuno? Comían mucho tiempo, ¿verdad? Ya la relación hormonal cambia. Ya no estamos a favor de insulina. La insulina se crea por los alimentos, ¿cierto? Necesitamos alimentos para que haya insulina. Cuando no hay alimentos, la relación hormonal cambia. Y ya no vamos a estar a favor de insulina. Ahora vamos a estar a favor de glucagón. Por eso es que el organismo se maneja en dos relaciones hormonales. O estamos a favor de insulina o estamos a favor de glucagón. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a estar a favor de insulina? Cuando comamos. Cuando dejemos de comer y pasemos mucho tiempo, vamos a estar a favor de glucagón. Hay muchas rutas metabólicas a favor de glucagón, pero solamente vamos a ver dos. Vamos a ver lo que es la glucogenólisis, que es la lisis, estructura o degradación ¿de quién? Del glucógeno. Ya lo aprendimos a sintetizar. Ahora vamos a aprenderlo a degradar. Cuando nosotros necesitemos glucosa en sangre y no tengamos la otra, no tengamos alimentos, sino empecemos a degradar el glucógeno. Esa ruta metabólica se va a llamar glucogenólisis. Vamos a ver la gluconeogénesis, que la gluconeogénesis es la que se produce en los rumiantes, es la que se produce en las vacas. ¿Ok? Que ahí vamos a utilizar los 3 tipos de sustratos que dieron en el principio de la clase. Muy bien, los 3 ácidos. Muy bien, entonces, venga que tampoco quiero que se me vaya usted. Hágame por favor. Yo corrí la mano. Sí, ya la corrí, pero yo no fui fan de todo. No, ven. Con la tuya. La anatomía la podría Pana de usar. pana, no creo eso. No intente no sentirse mal. No me siento mal, pero sí me da como. Llevaban dos, primero Juan y después Ale. Pero mal sí. Se me da mi cabro. Ajá, pero Andri sí me da como que. Ay, sí, está mi pecado. Para adelante. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos bajos niveles de glucosa, se lo puse así, glucosa, flechita abajo, ¿qué significa? Bajos niveles de glucosa. Se produce, no digo, ustedes esos bajos niveles de glucosa en sangre o en el organismo me va a producir a mí un estrés celular, ¿ok? Que es cuando nos da ese mal que no tengo glucosa en sangre, está como el hielo. Eso es un estímulo, eso es un estrés, ¿ok? Cuando tenemos mucho tiempo sin comer, cuando hay una baja es un estrés. Muy bien, esos bajos niveles de glucosa en sangre me van a mí a crear un estrés celular, pero ¿a qué nivel se me va a crear? Ya vamos a terminar. ¿A qué nivel se me va a producir a mí ese estrés? A nivel de los riñones. Específicamente en las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales se me va a producir ese estrés celular. Cuando hay un estrés celular de esa forma, las glándulas suprarrenales lo que me van a crear a mí es adrenalina. ¿Ok? La adrenalina es una hormona de naturaleza proteica. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las hormonas de naturaleza proteica que son del grupo 2? Segundos mensajeros, ¿cierto? Esos segundos mensajeros me van a crear a mí un estímulo para que se me cree o se me genere glucagón. ¿En dónde se me va a generar glucagón? En las células alfa de los islotes pancreáticos. ¿La insulina en dónde se me crea? En la beta. El glucagón en las alfa. ¿Es glucagón o glucagón? Glucagón, un acento más, un acento menos, pero hay que decirlo bien. Entonces, ¿qué pasa? Esa adrenalina me va a atacar a mí las células alfa de los islotes pancreáticos. Es decir, que su órgano diana, ¿quién va a ser? El páncreas. Y va a crear el segundo mensajero. ¿En dónde? En las células alfa de los islotes pancreáticos. Muy bien, aquí de esta manera se lo puse. Células alfa de los islotes pancreáticos, que son las que están aquí.
¿Y qué va a hacer allí? Me va a aumentar los niveles de glucagón. Muy bien. Cuando hay glucagón en sangre, vamos a estar a favor de glucagón. Es cuando hay una inhibición o cuando no consumimos alimentos en un determinado momento. Y vamos a ver dos rutas metabólicas, que va a ser la glucogenólisis, que es la que se produce cuando hay un ayuno corto, temprano, e inicios de un ayuno intermedio. ¿Cuántas horas, profesor? De 4 a 6 horas estamos hablando de que estamos en un ayuno corto. ¿Sí? Un ayuno intermedio de 6 a 10 y un ayuno largo, más de 12 horas sin comer. ¿Okay? Eso, cuando estamos en esas horas, nosotros primero vamos a empezar a degradar el glucógeno. Empezamos a degradar para producir glucosa. Va a llegar un punto en que cuando estamos en un ayuno muy largo, muy prolongado, ya degradamos completamente el glucógeno, empezamos a degradar, ¿qué es? Las grasas. Y por eso es que los fitness hacen los ayunos, que es para bajar el nivel de tejido adiposo del organismo. Barriga, papada, brazos, etc. Muy bien. Y la gluconeogénesis va a ser cuando estemos en un ayuno intermedio o en un ayuno muy prolongado, ¿verdad? Que ya degradamos grasa, ya empezamos a degradar todo eso y necesitamos buscar otro tipo de formas para obtener glucosa. Pero ¿qué pasa con la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es un metabolismo que se da netamente en los rumiantes. ¿Ok? Netamente en los rumiantes, porque acuérdense que los rumiantes no absorben glucosa. ¿Qué absorben? Tres, que son ácidos. Esos ácidos se van al hígado y en el hígado sí son transformados en glucosa. Y es la que vamos a ver aquí. Vamos con la primera, que es la glucogenólisis. La glucogenólisis es la ruptura del glucógeno, es la degradación del glucógeno. ¿Bien? Entonces, para producir la glucogenólisis o la degradación del glucógeno, primero actúa una enzima llamada fosforilasa, cuya acción es agregarle un grupo fosfato a la glucosa que se encuentra en el glucógeno en enlaces alfa-1,4. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y la transforma a glucosa 1-fosfato. 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se isomeriza por una mutasa a glucosa 6-fosfato. Cuando quedan 4 monómeros de glucosa con enlaces alfa-1,4, se me activa una enzima que es una enzima transferasa llamado glucanotransferasa, transfiriendo 3 monómeros de la ramificación y solamente dejando los enlaces alfa-1,6. Cuando llega a la ramificación, se me activa la enzima desramificante. ¿Cómo se llamaba ya la otra enzima? Ramificante, porque creaba las ramificaciones. Para quitar esas ramificaciones me va a actuar la enzima desramificante y me va a romper los enlaces alfa-1,6. Ojo, si el glucógeno está siendo degradado en tejido muscular, la glucosa 6-fosfato no puede salir del tejido. Por lo tanto, la glucosa 6-fosfato es utilizada por ese tejido. Si el glucógeno es degradado en el hígado, la glucosa 6-fosfato sí puede salir a la sangre y ser utilizada en otros tejidos diferentes, ya que el hígado permite la salida de la glucosa convirtiéndola en glucosa libre. Ojo con eso. Veamos ahora el esquema. Nosotros vimos primero ¿verdad? Ajá. Que llegamos hasta glucógeno. Ahora vamos en el sentido opuesto. Y es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Fíjense. Ajá. Entonces, fíjense. Tenemos el glucógeno, ¿verdad? Que el glucógeno tiene enlaces alfa-1,4 y enlaces alfa-1,6 cuando se me crean las ramificaciones. ¿Están claros todos ahí? Sí. Muy bien. Cuando yo empiezo a degradar el glucógeno, primero voy a actuar en los enlaces alfa-1,4. ¿Quién va a actuar? La fosforilasa. ¿Qué va a hacer la fosforilasa? Le va a adicionar un grupo fosfato
a esa glucosa que está en el enlace alfa 1,4 y rompe el enlace. ¿Y qué me crea? Glucosa 1-fosfato. ¿Sí ven? Viene de aquí y baja completamente acá. Pero esa glucosa 1-fosfato no puede salir así o no puede ser utilizada así. Ella es transformada por la misma mutasa a glucosa 6-fosfato. Y como glucosa 6-fosfato, dependiendo del tejido, va a ser utilizada o va a salir a sangre. Si es en tejido hepático, puede salir a sangre. Si es en tejido muscular, es utilizada por el mismo músculo. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Esto todo es lo que está explicadito ahí en la primera diapositiva. Cuando yo empiezo a degradar glucosa, aquí están, enlace alfa 1,4, enlace alfa 1,4, ¿sí? Todo esto son enlaces alfa 1,4. Esta es la ramificación que tiene enlaces alfa 1,6. Cuando yo degrado, quito aquí, quito aquí, quito aquí, va a llegar un momento en que solamente van a quedar 4 monómeros de glucosa en esta ramificación. ¿Sí lo ven, verdad? Muy bien. Cuando quedan 4 monómeros de glucosa exactamente en esa ramificación, va a actuar la glucanotransferasa. Esa glucanotransferasa lo que va a hacer es transferirme estos 3 monómeros a otro lado del glucógeno. Y solamente me va a dejar a mí un monómero que es en enlaces alfa 1, 6. Fíjense que es el que está aquí. Estos 3 monómeros se transfirieron para acá. ¿Lo ven? Sí. A otra ramificación. Se me activa la transferasa, los transfiere y más nada me deja enlaces alfa 1,6. Cuando está en el enlace alfa 1,6, se me activa la enzima desramificante. ¿Y qué va a hacer la enzima desramificante? Me corta esa rama, y me quita los enlaces alfa 1,6. Pero ¿qué particularidad tiene esta? Que cuando me corta ese enlace alfa 1,6, me queda glucosa libre. No se me transforma en glucosa 1-fosfato, sino me queda como glucosa libre. ¿Ok? Todas las demás sí se me transforman. Glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa libre. Cuando elimino el enlace alfa 1,6, esta glucosa que está aquí me queda como glucosa libre. No se me transforma en lo demás. ¿Y eso va a ser utilizado? Ahí depende. Puede salir a sangre o puede ser utilizada por el mismo tejido. Esa es la que está. Exacto. Aquí está. Listo. Eso es todo la glucogenólisis. ¿Dónde se va a producir la glucogenólisis? En tejido hepático y tejido muscular. ¿Dónde se va a producir la glucogénesis? En tejido hepático y tejido muscular. ¿En qué compartimiento celular? Citosol. Solamente ocurre en citosol. ¿Entendidos? Muy bien. Seguimos. Vamos para la gluconeogénesis, que es la última ruta metabólica. Vamos a hablar de los sustratos gluconeogénicos, que ya los hablamos, y vamos a ver el ciclo de Cori. Que el ciclo de Cori es como los rumiantes transforman esos ácidos a glucosa. ¿Ok? Y por supuesto, esa regulación no va a ir para el examen. La gluconeogénesis, no se vayan a asustar, es una ruta sumamente sencilla, pero cuando ustedes ven el esquema, se asustan. Pero es muy sencilla porque si ustedes se aprenden la glicólisis, ustedes se aprenden la gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis es lo inverso a la glucólisis. Entonces, si se aprende la glicólisis, se aprende la gluconeogénesis. Muy bien, exacto. Entonces, tenemos la gluconeogénesis es el término utilizado para incluir a todos los mecanismos o vías responsables que van a convertir sustancias que no son carbohidratos. ¿Ok? No son carbohidratos. Pueden ser ácidos, pueden ser lípidos, pueden ser proteínas. Todo lo que no sea un carbohidrato puede pasar por una ruta metabólica de gluconeogénesis para convertirse en glucosa. Los sustratos principales para la gluconeogénesis son lactato, que es el ácido láctico, glicerol, propionato en rumiantes. ¿Qué otro sustrato en rumiantes podemos obtener? El ácido butírico y el ácido acético. ¿Ok? Ocurren en dos tejidos única y exclusivamente esta vía
ocurre solamente en dos tejidos, tejido hepático y tejido renal o riñón. ¿Y en qué compartimiento de la célula se da? Se da en dos. Una parte se da en mitocondria y otra parte se da en citosol. ¿Ok? Cubre las necesidades corporales de la glucosa cuando no está disponible en cantidades suficientes. Y aquí tenemos la gluconeogénesis. No se asuste. No se asuste. Vamos a leer primero la teoría. Primero, comienza el sustrato gluconeogénico. Acuérdense que hablamos de tres sustratos, ¿verdad? Lactato, glicerol y... ¿qué otro? Yo sé que están cansados, pero... propionato, ¿verdad? Que es el rumiante, más que todo en las vacas. Muy bien. Entonces, el primer sustrato, que va a ser el lactato, ¿verdad? El cual es transformado en piruvato en el citosol. Este es transportado al interior de la mitocondria por un transportador específico. Luego, una vez en la mitocondria, en el piruvato actúa la primera enzima clave del ciclo, que va a ser la piruvato carboxilasa, que produce una carboxilación mediante la hidrólisis de un ATP, ya que adiciona un CO2 transformando el piruvato a oxalacetato. El oxalacetato es un sustrato del ciclo de Krebs. El oxalacetato se convierte en malato por la malato deshidrogenasa mitocondrial. Todo esto pasa en mitocondria, ¿no? Una vez allí, sale nuevamente el citoplasma y se vuelve a convertir en oxalacetato, pero en esta ocasión va a ser por la malato deshidrogenasa citosólica, porque pasa a nivel del citosol. Una vez aquí, el oxalacetato actúa con la segunda enzima clave de la ruta, que es la fosfoenol piruvato, ahí hay un error, carboxinasa, ¿ok? Que cumple doble función. La primera es que realiza una descarboxilación convirtiendo el fosfoenol piruvato, convirtiéndolo a fosfoenol piruvato, y la segunda función es agregar un grupo fosfato mediante un GTP que lo dona. En vez de ser un ATP, va a ser un GTP, que también es otro nucleótido. Una vez el fosfoenol piruvato se forma, hace el sentido opuesto de la ruta glicolítica. Se convierte en 2 fosfoglicerato, 3 fosfoglicerato y 1,3 fosfoglicerato. Llega hasta gliceraldehído 3-fosfato y ahí se detiene a esperar el segundo sustrato gluconeogénico. ¿Cuál va a ser el segundo sustrato gluconeogénico? Se obtiene a partir del glicerol. El glicerol abunda en el hígado. Este se transforma en glicerol 3-fosfato, luego en fosfato de dihidroxiacetona. ¿Dónde vimos a este señor? Fosfato de dihidroxiacetona en glicólisis, ¿cierto? Que fue el segundo sustrato cuando se partía la glucosa en dos. Muy bien. Y una vez allí, se une al gliceraldehído 3-fosfato que estaba esperando el segundo sustrato gluconeogénico. Es decir, se une el gliceraldehído 3-fosfato con el fosfato de dihidroxiacetona. Al unirse ambos sustratos, se transforman en fructosa 1,6 bifosfato por una isomerización, en el cual actúa la tercera enzima clave, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa, que solo le quita un grupo fosfato y lo convierte en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato y esta, mediante la cuarta enzima clave, que es la glucosa 6-fosfatasa, ahí faltó fosfatasa, yo lo arreglo y se los entrego, la transforma en glucosa libre. Y una vez ahí sale sangre y se va a los diferentes tejidos a ser utilizada. Muy bien, esa es la teoría. Aquí está. Sí.
Le dije no se asuste. El cielo. No temáis. ¿Cómo no? No temáis. Mire, fíjense. Si ustedes ven desde aquí para abajo, es glicólisis. Porque va glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato. Todo esto es glicólisis. Si se aprende la glicólisis, se aprende la gluconeogénesis, porque es lo inverso. Pero ¿de dónde vamos a partir? Vamos a partir del primer sustrato gluconeogénico, que es el lactato, que es todo lo que está ahí escrito. El lactato se transforma a piruvato en citosol. ¿Ok? El piruvato entra por un transportador específico a mitocondria. ¿Ven? El transportador no necesitan saber cómo se llama, pero de todas maneras se llama un transportador tricarboxílico. O sea, del citosol pasa Exacto, de citosol. El citosol simplemente el lactato se transforma en piruvato. para entrar. Y el piruvato entra a mitocondria, ¿lo ven? Y en la mitocondria va a actuar la primera enzima clave, que es la piruvato carboxilasa. Esa piruvato carboxilasa lo que va a hacer es transformar el piruvato a oxalacetato. Esta piruvato, me faltaba decirles, es dependiente de biotina. ¿Se acuerdan de la biotina? Sí. Es dependiente de biotina. ¿Por qué? Porque la biotina es la que lo va a ayudar a agregarle el CO2. Porque ahí se produce una carboxilación para transformar de piruvato a oxalacetato. El oxalacetato es del ciclo de Krebs. ¿Qué pasa aquí? El oxalacetato se regresa a malato, porque todo esto que está aquí es ciclo de Krebs, que es lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana. Pero el oxalacetato, la próxima semana vemos ciclo de Krebs. El oxalacetato se transforma a malato mediante la malato deshidrogenasa mitocondrial. Estando en malato, el malato sale nuevamente al citosol, ¿lo ven? Sale nuevamente al citosol y allí, mediante la malato deshidrogenasa citosólica, se convierte en, otra vez, en oxalacetato. Ese oxalacetato actúa la segunda enzima clave, que es la fosfoenol piruvato carboxinasa, que tiene doble función. ¿Cuál es la doble función? Descarboxilar y al mismo tiempo fosforilar. ¿Ok? El oxalacetato se descarboxila. Fíjense que aquí está entrando GTP y sale GDP más CO2. ¿Qué significa eso? Que se está descarboxilando y al mismo tiempo se está fosforilando. Esa es la doble actuación que tiene esta enzima. Se transforma de oxalacetato a fosfoenol piruvato. ¿Dónde vimos el fosfoenol piruvato? En glicólisis. Ahí. Ahí. Pero en glicólisis vimos el fosfoenol piruvato. ¿Ok? Todo lo que pasa de aquí para arriba es glicólisis, pero de forma invertida. Este fosfoenol piruvato se transforma en 2-fosfoglicerato, luego se transforma en 3-fosfoglicerato, luego se transforma en 1,3 bifosfoglicerato con el consumo de un mol de ATP. Es todo lo contrario de la glicólisis. Aquí se generaba ATP a nivel de sustrato. En esta ocasión voy a gastar ATP para poder producir ese 1,3 bifosfoglicerato. Es a la inversa de la glicólisis. Y luego ese 1,3 se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Ahí se para la ruta. Porque para poder seguir necesita del segundo sustrato gluconeogénico, que es el citosol. Que es, perdón, el glicerol. Que va a abundar en el hígado. ¿Ok? Ese glicerol se transforma en glicerol 3-fosfato. Se transforma en fosfato de hidroxiacetona, que es el otro sustrato que conseguimos en glicólisis. Ellos dos se me van a unir y cuando se unen, ¿verdad? Se transforman en fructosa 1,6 bifosfato. Cuando se me transforma en fructosa 1,6 bifosfato, actúa la tercera enzima clave, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer ella? Quitarle un grupo fosfato de la posición 1. ¿Ok? Y me la transforma a fosfato
fructosa 6-fosfato. Ella se isomeriza a glucosa 6-fosfato, que es la que está acá. Y una vez ella, como glucosa 6-fosfato, actúa la cuarta enzima clave, que va a ser la glucosa 6-fosfatasa. Y como glucosa 6-fosfatasa, ¿qué es lo que hace? Le quita el grupo fosfato de la posición 6, ¿y qué me queda? Glucosa libre. Y como glucosa libre, puede salir libremente a la sangre y ser utilizada en cualquier tejido. Y fíjense que ¿de dónde partimos? Partimos del lactato y partimos del glicerol, que son 2 de los 3 sustratos gluconogénicos. ¿Ok? Si ustedes quieren partir del propionato, ese propionato se transforma en succinil-CoA, luego en fumarato, luego en malato y vuelve a repetir el ciclo. ¿Ok? Propionato o el ácido propiónico. Bien, ahora, los sustratos gluconogénicos, que es la parte de los rumiantes, ¿de dónde derivan? Del ciclo de la glucosa-alanina. ¿Ok? Ese ciclo de la glucosa-alanina, ¿qué es lo único que tienen que saber? En sangre, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener en los rumiantes? Ácido propiónico, ácido butírico y ácido acético, ¿cierto? Que son los ácidos grasos volátiles que se me generan en las vacas o en los rumiantes, ¿se acuerdan? Ellos van a viajar en sangre y van a llegar al hígado. En el hígado, por ejemplo, el ácido láctico o el lactato se me van a transformar por transaminaciones en piruvato. El ácido butírico, el ácido acético y el ácido propiónico, que son los 3 ácidos grasos volátiles, todos se me van a transformar en piruvato. Y la unión de un piruvato más otro piruvato que me crea glucosa. Y allí es como se transforman los sustratos de las vacas, lo que consumen las vacas, en glucosa. Eso es todo lo que tiene. De todas maneras, aquí se lo puse. El ciclo de la glucosa-alanina es el ciclo útil para los animales rumiantes, ya que ellos, al digerir los alimentos, producen ácidos grasos volátiles como el propionato, el butirato, el lactato, las cuales llegan al hígado y una vez allí son transformadas mediante transaminaciones a piruvato, y este va a las diferentes rutas metabólicas ya explicadas. Gracias. Eso, bebé, te lo hiciste. Por favor, no se vayan sin pagar el test.